Para ver este video, maximiza la pantalla y déjalo en posición vertical. Somos una familia multiespecie, Alexandra, Mauricio y nuestra perrita Chae. Comenzaremos a contarles cómo pudimos hacer un viaje desde España hasta Tailandia en nuestra Volkswagen T4. En esta primera parte les mostraremos cómo salimos de Europa por el norte de Finlandia y Noruega para cruzar a la frontera con Rusia rumbo a Asia. Es inicio de agosto, estamos en Finlandia y llegamos al Círculo Ártico. Nuestra primera parada fue cerca de Rovaniemi, la capital de la Laponia finlandesa. Aquí está el pueblo de Papá Noel y aunque ahora no es la temporada, durante el invierno se vive toda la magia de Navidad. Entramos a la tienda de Santa y para nuestra sorpresa vendían pieles de reno. Todavía no los habíamos visto en vivo y en directo, pero de allí en adelante se nos atravesaron por todas partes. Hay muchos, la mayoría son domesticados por los indígenas Sami y pastorean libremente por la carretera. Más adelante, en el río Ívalo, nos encontramos una playa perfecta, o bueno, casi perfecta porque no dejaban entrar perros. Así que avanzamos un poco más y buscamos otro lugar para pasar la noche. Al día siguiente llegamos a la frontera con Noruega. Visitamos el fiordo de Tana, con un clima influenciado por el océano Ártico. Es increíble que viva gente en este extremo del mundo. Aquí las temperaturas máximas rondan los 13 grados en pleno verano, como ahora. Pero a pesar del frío pudimos presenciar el famoso sol de medianoche, nunca se oscureció. A diferencia de los fiordos del sur de Noruega, bordeados por carreteras, esta es una zona más remota, más salvaje y más intacta de Noruega. Recorrimos solo 150 kilómetros de este país nórdico y finalmente llegamos a la frontera con Rusia. Acabamos de pasar la frontera y ya estamos en Rusia. Los colombianos no necesitamos visa, nos dieron 90 días sin problemas. Esta frontera es muy al norte, muy remota y no había nadie. Nos requisaron el carro, pero todo fue muy fácil. Y a Chae solo le pidieron el pasaporte, tenía todas las vacunas al día. Antes de entrar a Finlandia le dimos la pastilla al gusano del corazón y en la frontera le leyeron el microchip. Al cruzar ya cambia completamente el entorno. Dejamos de lado las cabañas de madera noruegas y empezamos a ver edificios de concreto, viejos, de la era soviética. Esta región fue el escenario de uno de los frentes más sangrientos y destructivos de la Segunda Guerra Mundial. Para honrar a los soldados caídos hay muchos monumentos a lo largo de la carretera. Llegamos a la ciudad más grande que existe al norte del Círculo Polar Ártico, Murmansk. En medio de una zona remota donde la mayoría de poblaciones son pequeños pueblos de madera, te encuentras esta gran metrópoli, con sus edificios pintados en tonos pastel para combatir el entorno gris y oscuro de los largos inviernos árticos. Es una ciudad muy vibrante donde no falta absolutamente nada, con muchos espacios verdes agradables para pasear y contemplar el sol que nunca se oculta en el verano. En esta región es fácil encontrar sitios donde acampar y pasar la noche en medio de la naturaleza. Nosotros tratamos de buscar sitios al lado del agua, porque a Chae le encanta, y nosotros también.
En uno de estos sitios nos encontramos a unos ciclistas rusos y nos invitaron a un picnic y a pasar la noche con ellos. Bajo una fogata compartimos música y risas, a pesar de no hablar el mismo idioma. Умеет каждая собака. Вот здесь вот лапку задирал, боксер по кличке Адмирал, а здесь вот пинчер, мелкий хлыщ и задавака. Мы дружим со слюнявым адмиралом. Он был и остается добрым малым, а пинчера гоняли и гоняем за то, что он каналья невменяем. Los rusos tienen caras serias, pero son personas realmente amables. Seguimos rumbo sur y estamos en la región de Leningrado. Llegamos a un parque paleontológico muy interesante. Aquí se encuentran trilobites, fósiles de unos insectos marinos que vivieron hace unos 490 millones de años. Finalmente nos acercamos a San Petersburgo, pero primero teníamos que parar a ver una de las máximas expresiones de la carpintería tradicional del norte de Rusia. Esta iglesia fue construida totalmente de madera, sin usar ni un solo clavo de metal. Tiene 25 cúpulas bulbosas cubiertas por miles de tejas hechas de madera de álamo, que bajo el sol adquieren un tono grisáceo metalizado que resplandece como si fuera plata real. Y hasta aquí esta parte de la aventura. En los próximos episodios les seguiremos mostrando nuestro recorrido por Rusia hasta Tailandia.